buenas noches. Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En la noche de hoy tengo un invitado muy especial. El día de hoy tengo conmigo al abuelo Luis Elbart Sánchez, mi gran amigo, maestro y padre espiritual, de quien hablé en el último episodio del podcast. Y quise aprovechar que también está muy metido ahora en el tema de la radiodifusión internáutica para que nos conectemos y charlemos un poquito, recaemos un poquito a la historia, recordemos nuestro proceso en Ingativa, que fue una de las partes más bellas de mi camino espiritual en Colombia. Y bueno, vamos a ver qué nos va dando el tejido, ¿no? Aquí la experiencia que vamos a hacer, que va a ser una especie de círculo de palabra aquí entre los dos. Abuelito, buenas noches. Buenas noches, Manuelito. Un placer de estar acá contigo y con todos nuestros radioescuchas y cibernautas en esta noche y continuaremos como siempre en esta emisora en conexión al cielo. Así es, abuelito. Pues yo le había ya comentado que dentro de mi podcast tengo como dos secciones. Una que es los temas diferentes que cambian cada 2 semanas sobre espiritualidad, temas sobre ciencia, de cómo se combinan esos dos temas tan importantes. Y tengo otra sección que es mi camino espiritual. Y entonces allí he venido narrando desde la historia de mi padre y mi madre, la niñez, los primeros pinos que hice yo dentro de la espiritualidad, mi trasegar en el catolicismo y otros saberes hasta que llegué a la ancestralidad. Y por ahí vamos. Entonces, no había tocado todavía el tema de nuestro encuentro y de nuestro proceso porque estaba como enfocado en toda la parte de Pueblo-Nación, Muiscachicha, que fue donde nos conocimos, su merced y yo, que también es otra de las cosas que le agradezco ese proceso de habernos conectado a su merced y a mí y con otras personas que han sido también grandes amigos y compañeros de este camino desde entonces. Pero ya en este punto de la historia, pues fue como digamos, lo llamaba yo el desencanto del proceso de Pueblo-Nación, que fue tan importante yo creo, para los dos en su momento, pero que pues por circunstancias humanas, organizativas y pues a la final socioculturales, no tuvo el desenlace que hubiésemos querido. Entonces, después ahí es donde ya empiezo a enfocarme más en nuestro proyecto de hacer una comunidad en Engativa. Y eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Pero antes de entrar a hablar de lo que fue el, el círculo de palabra, el intercambio de saberes y posteriormente el clan solar, me gustaría aprovechar también para conocer más al abuelito, porque de esas cosas que uno no se detiene a veces como a preguntar un poco la historia de las personas queridas y tan cercanas ya. Y ahorita escribiendo este episodio pasado, pues me di cuenta que había como muchas cosas que yo no tenía muy claras. Entonces, bueno, voy a empezar por preguntarle, por allá remontándose en su infancia, en su juventud, ¿dónde encuentra las raíces de su llamado espiritual, de hacer como investigar, de conocer, de despertar como la conciencia y cómo fue ese proceso por allá en esos años mozos? Buenas noches a todos nuevamente. La verdad es que eh, eso es algo que es heredado. Es Ujú, algo que viene, por un lado, por mi padre, una parte. Pues él estuvo en la selva, él nació en el Valle del Cauca, en San Pedro, pero él ujú, se va muy joven, muy niño, sobre los 14 años se va y va al sur. ujú. Y obviamente lo más cercano que tiene uno es ahí Popayán, ¿no? Y después llega Sí. y comienza a meterse por la selva hacia Mocoa y de ahí para allá, al Amazonas. Y es una época donde estamos hablando del 43 más o menos.
Y es una época en que los chamanes, los caciques, los curacas y aún los taitas Ujú, se están agrediendo usando el conocimiento en agresión. mm, Y pues él, no, esto no es así, esto no es para eso, y va siguiendo, hasta que encuentra un cacique, un curaca más exactamente, con el que está un tiempo, pero el curaca no le entrega los secretos. Él se da cuenta que el curaca no le está entregando los secretos, que el curaca sabe mucho, pero no le está entregando, que como ujú, que se siente más como utilizado, digámoslo, ¿sí? O que está eludiendo la situación. Entonces él dice, no, lo mejor es partir. Y regresa a su tierra natal. Mm, de todas formas, él siempre fue un líder y pues de tendencia política liberal de izquierda, ujú. cofundador del MRL en el Valle. Con López Miquelsen. Sí, sí, y pues que pues, López para nosotros como familia y como no es de grata recordación. Pero eso es otro Mm, tema político, otras cosas que no tienen sentido en este momento. ok, Pero después ese me hecho cuenta. de que mi padre haya recorrido esta zona, hace de que él me hable de Mambe, Anvil, Mm, de ayahuasca, yagé, pues, y me hable de las etnias, ¿no? Y dentro de las cosas que me dice, mire, nosotros somos nativos americanos, primero que es. Y me recuerda la constitución de cuando se reúnen, cuando estamos haciendo la primera constitución, se está haciendo la primera constitución en Colombia, y pues no tenemos a unos hijos de españoles que piensan como español, que se han educado en Europa y piensan dentro de ese conocimiento eurocentrista y ven solo a través de esa ventana sí. y en ningún momento se reconocen como nativos realmente de América. Y estamos hablando de todo el territorio americano. Pues claro, estamos en la circunscripción colombiana, pero o granadina o Ujú, neogranadina o la Gran Colombia, pero, ujú, pero son personas que piensan con base en el eurocentrismo y lo que se está viviendo allí. Y de todas maneras, pues hay un vestigio ahí metido desde la conquista de la Inquisición también, que está ahí pesando todavía. Y pues se reúnen y llegan a un conflicto moral, técnico y social y cultural, obviamente. ujú. En que si los nativos tienen alma o no tienen alma. Y los Y negros, pues ¿no? a quiénes le consultan, pues, al clero. Claro. Y entonces ahí es cuando nace la palabra indio. Mi padre me explica esto. Me dice, no, nosotros no somos indios, somos endio. Nosotros hablamos acá un idioma que es castellano. Puede que esté mezclado con en los diferentes territorios colombianos sí, territorios colombianos, están mezclados con palabras de origen de ese territorio, pero básicamente la columna vertebral es el castellano. Sí. Entonces, en castellano la palabra in significa sin Dios, Ujú. sin Dios. Como indiscreto, indebido. Sí, exactamente. Y ese cuentico que nos metieron a nosotros, que indios es con Dios, eso es del inglés y en esa época que estamos haciendo referencia, eh, pesaba más el francés que el inglés, Ujú. aquí en lo que es el territorio colombiano. Pero permítame le pregunto, Abuelito, pero entonces su señor padre era católico o él profesaba otras creencias antes de entrar A en ver, el chamanismo? mi padre nació de mis abuelos católicos Ujú,
Y él, pues nosotros históricamente sabemos que habían dos opciones: someterse Ujú, a la nueva religión, estar en ella, y o abandonar y adentrarse en los territorios y comenzar a hacer minifundios y demás para sostenerse, el pan coger y demás, y de pronto llevar algo para intercambiar con otros en los mercados. Y ujú. así nació el campesino, tanto en todas las etnias. Realmente eso fue un fenómeno Sí, así por fue. el desplazamiento que se dio a través de la conquista y el feudalismo. Y el mismo clero también, porque el clero se convirtió en feudales también, otro Ujú. feudal, más poderoso todavía. Bueno, entonces mi padre me dice, oiga, deje quieto las señas, no quiero que te metas ahí. Sin embargo, nosotros mantenemos relación y ya está hospedaje de algunos que venían del Amazonas a través del Caquetá, atravesaban la selva y llegaban a Florencia. Florencia llegaban a Neiva, de Neiva llegaban aquí a Bogotá. Ese era más o menos el recorrido. ¿Sí? Sí. Yo tuve la oportunidad en nuestra casa, mis padres me permitieron tener casi un zoológico. Tenía micos, gatos, micos maiceros, micos tití, micos, ¿qué? Hay diferentes clases de micos tuve. Tuve papagayos, tuve loros, loros No reales, sabía. panguiles, muchos tipos de animales de selva. En ese Ujú. entonces no había Sí, no era ilegal. armadillos, tinajos, borugos. Ujú. Entonces, eso por esa conexión, pero no, mi padre no permitió, pues me pidió que no me involucrara, puesto que él la experiencia que ha tenido es que, y es que tú tienes una desventaja frente a ellos, que si yo que soy de tez trigueña, tengo más fenotipia y más rasgos nativos, no me quisieron entregar la verdad. Tú eres totalmente español, de blanco y demás, y tus facciones Muy son europeas. muy europeas, no te van a dar nada. Entonces, Ujú. y pues mi padre sabía pues de lo que pasaba, digamos, por ejemplo, este blanco, nos lo vamos a gozar, por decirlo en otros términos ahora, ¿sí? Y le daban la medicina atravesada, digo yo, para no decir otra forma, y Ujú. para revolcarlo y demás. Entonces mi padre me decía eso, tenga cuidado, porque eso no es así. Usted no puede exponerse. Entonces, eso, ahí nace una tranca muy grande. Sin embargo, mi padre mm, me cuenta todo esto y pues yo mantengo mi distancia. Sin embargo, sobre Ujú. unos 12 años de edad, mm, una persona de confianza, saltándome el cerco, le digo, oiga, dígale al anciano allá, al cacique, que me mande una botella de yaje. Ah, caramba. Y botella de una vez. Yo quiero tomar aquí. Yo no voy a ir allá, yo la quiero tomar es aquí. El Ujú. hombre, pues obviamente, pues suelta la risa, ¿no? Sonríe únicamente, pero por dentro estaba que reventaba la risa, ¿no? Yo hoy lo Sí. entiendo. En ese momento no, porque yo lo estaba diciendo muy seriamente y muy concretamente y muy decididamente. Ujú. Bueno, lo cierto es que ahí es cuando tengo el papagayo. Me manda el papagayo, pero no me manda el ayahuasca. Y ese mensaje no lo entendí, sino 2 años después de haberme encontrado de nuevo con el abuelo Víctor Martínez y con Pueblo Nación. Ujú. Y es cuando encuentro que, sí señor, usted quiere, ¿qué significa ese mensaje? Usted es costumbre de su pueblo Ujú. tomar de la selva o del llano la guacamaya, le cuentan la historia, la petición y la devuelven para que ella la entregue
en el territorio y al guardián del territorio le cuente la historia y el guardián Sí. decide si sí o no, y ahí sí se la mando. Pero yo no sabía, yo no entendía, yo desconocía. ¿Sí? El hecho Sí. de que mi padre con el Señor tuvieran confianza y mi padre sí supiera la historia, ¿sí? Yo no la Ujú, conocía. Entonces ahí fue una pequeña anécdota de esa ujú. entonces. Por ese lado de mi padre, pues ahí se conocí esa inquietud o Qué buena semilla, digamos, que esa había desde ese semilla tiempo. de las plantas, del conocimiento de las plantas. Ujú, Pero con mi madre a escondidas ujú, y por la linaje de mi madre y familia de mi madre, yo recibo tabaco. Yo ujú, conozco tabaco a los 7 años. ujú. Ahí le voy a hacer una pequeña interrupción porque nos están escuchando de otras, de México y de pronto personas que no estén tan familiarizadas con las plantas ancestrales. Sí, es una realidad, ¿no? Nosotros en nuestra familia también, a mi hija Ana María, desde que estaba de 10 años, creo, 11 años, ella empezó a conocer tabaco. Mi sobrino a los 8 años fue la primera vez que ofrendó su tabaco. Entonces esto causa sensación, ¿cómo así que los niños le están dando tabaco? Pero digamos que no nos vamos a meter ahorita porque eso es todo otro tema de por qué las plantas sagradas, dependiendo de la forma en que se usen y con el correcto cuidado, pues no enferman. Digamos que esa es la tradición indígena y es un uso y costumbre aceptado ancestralmente que los niños también hacen el uso ceremonial de las plantas sagradas. Pero bueno, listo, ya ahí lo interrumpí, entonces siga Bolito contando la historia de... Yo tengo, desarrollo ciertas habilidades con el tabaco, Ujú. pero me doy cuenta que lo estoy manejando mal. Estamos hablando más o menos qué edad Ya cuando para me doy cuenta que lo estoy ubicarnos. manejando mal, estoy en la edad de los 18 años. Ok, ok. Entonces digo, esto no es vicio, esto no es nada de esa cuestión, qué pena, chao, hasta Ujú, luego. De ahí paro totalmente. Y que es el único pues, Mambe, Ambil, Ayahuasca, por el lado de mi padre, nada. Por el lado de mi madre, pues de cierta manera es como medio escondido, como medio, ¿no? Porque mi papá no se diera cuenta, estaba el tabaco. ujú. Y el Pero ella, tabaco, ¿y ella cómo lo usaba? ¿Ella tenía conocimiento también ancestral o era un tema más de uso y costumbre de su territorio? uso y costumbre, uso y Ujú, costumbre, uso y costumbre. Sí tenía algo ancestral. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Pueblo Nación y dicen, vamos a limpiar el tabaco, ¿sí? ¡Pum! Me recuerda a mi madre. Me recuerda a mi madre con el tabaco. Pero ella no lo recibe de ningún chamán, ni lo recibe de... Es uso y costumbre. Allá el claro. abuelo Los y abuelos demás, en el y campo. listo, y hacían eso así, exactamente en el campo. Ujú, Hacían eso y demás, pero hasta ahí, ¿sí? Y que es bueno y que está esto y que, bueno, por aquí con... No más, ¿ya? ujú, De lo chamánico que también recibió es lo que yo lo llamo palabrero, ¿no? Pero son las oraciones. sí. El secretismo, los secreteros. Los rezos, sí. Sí, Ujú, ella también de la abuela y del abuelo, pues algunos. De ujú, ellos, yo nunca los escribí ni nada de eso, solo conservo de esa tradición, solo conservo uno de, de protección. ujú, Solo conservo uno de protección. El resto, pues, lo que sucede es que pueden ser muy importantes, pero por ejemplo, ya después yo entiendo de que, pues sí, esa es su manera, pero ese rezo no es estricto, porque para quitar el dolor de muela poniendo tabaco y el rezo, pues es el tabaco. Y el rezo lo que estoy es pidiendo al espíritu de tabaco. Entonces yo lo hago a mi manera, no a la manera de mi abuelo o mi abuela. claro.
Ujú, Entonces comienzo a como que, esa es otra cuestión que podremos hablar otro día, las lealtades, ¿sí? ujú, Yo comienzo intuitivamente, sin ser consciente, a tener lealtad con mi padre, con mi madre, pero a mi manera. ujú. Entonces, con mi papá soy leal y me alejo y no sé cuánto, pero yo sigo con la cuestión de que cómo voy a saltar la cerca, pero de tal manera que soy leal a las sugerencias y al consejo y los peligros que hay allí, que mi padre me dice. Entonces, ¿cómo me Ok. salto la cerca sin caer en los peligros que no caiga en la total desobediencia? ¿Sí? Ujú, Sino que no soy obediente y no hago caso de sí, quedarme fuera de las señas, pero ¿cómo hago caso en el sentido de cómo me salto los peligros? ¿Cómo me salto y llego al punto? ¿Sí? Pero no me desligo de ese proceso de lealtad sí. familiar. Sí, no, eso sí es muy característico de su merced. Le gusta, ya le he visto que se le ha ganado sus regaños de los taitas y de los abuelos, pero siempre en últimas, como que ven que es parte de su personalidad y que es también parte de la forma en la que logra también lo que el abuelito logra. Y en últimas confían en usted, ¿no? Le dan la confianza, digamos, para que se pase un poquito se agarre un poquito del codo. ¿No? Bueno, entonces, eso mismo, pues, de cierta manera, lo experimenta mi madre también, Ujú, igualmente. Ella mm, pues con mi madre es un poco más fuerte porque ella es, pues, toda esta cuestión de mis abuelos, de sus rezos, de su forma estructurada y dogmática, ujú, ¿sí? Ancestral, sí. Estructurada y dogmática, ¿por qué? Porque pues nos aceptamos, o mi linaje aceptó el cristianismo, y ujú, también se aceptó esa parte dogmática, ¿sí? claro. Esa situación de que eso dice el libro y ahí se queda y si usted no puede cambiar nada, ¿sí? Ujú, Entonces, y esto dice la Sagrada Madre Iglesia y no puede cambiar nada, ¿sí? Usted no puede opinar ni nada, ni preguntar nada. Entonces ujú. ahí es cuando, pues no pregunto, no digo nada, pero digo, espere a ver, yo miro por otro lado. Sí, bueno, porque ahí es donde quería preguntarle yo. De todas maneras, pues el abuelito siempre ha tenido un amplio bagaje y conocimiento de la Biblia, escrituras, angiología, temas que son tradicionalmente relacionados con pues, religiones judio-cristianas. Entonces, eso parte de ahí, era como parte de esa formación dogmática que su merced recibió. O también en algún momento su merced aceptó eso como propio. La- Eh, bueno, está ahí la parte de mi madre, pero es que mi padre Ujú, es mi padre. Entonces, es una genialidad. Entonces, obviamente, estoy estudiando en colegios católicos, de forma ujú, matiz católico, hasta que, no, sí, matiz católico, sí, podemos redondearlo ahí, hasta cuando llego a ser, hasta segundo bachillerato. Para tercero bachillerato me dice, usted jovencito, usted ya está grandecito, y usted ya tiene ujú, más de 7 años. Ya conoció los católicos, ya conoció lo que dicen ellos, lo que está ujú, ahí. Ahora usted se va para un colegio adventista y va a conocer qué dicen ellos. Va ujú, a conocer lo que dicen ellos. O sea, de una vez me dio direccionado. Usted no va a discutir lo que digan ellos. Va a conocer lo que dicen ellos. De una vez ujú. me dejó ahí. Bueno, Sí. entonces no, me fui. Ya, esa fue la opción. Bueno, tercero, cuarto. En quinto de bachillerato me dice, ya conoció.
los católicos. Mm, Ya se ujú, informó de los evangélicos y ya tiene cómo comparar. mm, Pero eso no es suficiente. Eh, la Universidad Libre tiene un colegio. En ese momento la Universidad Libre vive un proceso interesante y se vive un proceso interesante aquí en Colombia, con ujú, que, de tal manera que la Libre se divide en la línea dura marxista y la línea blanda. ujú. Entonces queda la sede de Engativá, que es la línea blanda, y la sede de la cesta, que es la línea dura. Y me manda No para la sabía. línea cesta, me manda a la cesta a terminar bachillerato. Ujú, Y obviamente oigo el discurso del opio del pueblo, de las religiones, oigo todas estas cuestiones y demás, y comienza, pues, son una serie de cuestionamientos, ¿no? Una serie de ujú, cuestionamientos que se van dando, pero que a la vez lo van formando. Pero por otro lado, mi padre ujú. es un hombre que tiene amistad con judíos musulmanes también. Y de Judíos pronto, musulmanes, ¿cómo es eso, judíos y abuelito? musulmanes, no, Ah, judíos ya, y ya. musulmanes. No, 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 perdón, disculpe. Judíos y Tranquilo. musulmanes. Entonces, me presentó a fulana del señor Heinstein, es Mm, judío, ta, 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 ta. Entonces, bueno, ahí hay intercambio de conversación y demás. Ta. Vea, ese señor es tan, tan, es musulmán, ta, ta, ta. Bueno, entonces ujú, eso me da cierto. Ah, bueno, y llego con los adventistas, pero con los adventistas llegamos, formamos, ahí llegan también judíos ujú, y llegan protestantes de otras ramas y estamos los católicos. Y ahí comienzan un aprendizaje del respeto al concepto y a la ideología del otro. Ahí. ujú. Importante. Ni hago, y yo me mantengo como, sí, en relación con todos, pero me mantengo como alejado. Estoy observando a los católicos, observo a los evangélicos de las diferentes ramas Ujú, y a los hebreos. Y digo, bueno, cómo es este movimiento y qué es? Entonces, eso hace de que entremos a tener unas conversaciones en lo que nos une a todos, que es, ahora digo Madre, Padre, Dios, en ese entonces decía Dios, ¿sí? No ujú. había, no tocamos para nada ni a la Virgen María, ni tocábamos a Jesús. Cuando estábamos, Sí. las tres representaciones estábamos ahí, no se tocaba eso. Y ahí comencé a entender el ecumenismo, pero Ujú, práctico, no como un término, sino como práctico de vivencia. Y ujú, hoy digo, Padre, Madre Dios en su sabiduría, a través de este varón, quien fue mi padre, comenzó a prepararme para llegar a un círculo de palabra. ujú. Ahí. Pues, unas formas, no, pues genialidad de mi padre, pero de unas formas que era más obediencia y eran palabras cortas, ¿no? Tan, sin explicaciones muy profusas, Sí. sino esto es esto, así, llano, pragmático y concreto, ¿sí? Y vaya, vívalo y Ujú. experimentelo y ahí sí llené los vacíos que tiene ese cuadrito. Píntelo, termine de dibujarlo. Yo le doy el cuadrito y el lienzo y más o menos las rayas principales de lo que va a salir. Pero usted es el que tiene que descubrir qué es la imagen que va a salir al final. Entonces, es como la forma de guiarme mi padre Entonces, en todo ese proceso. entonces viene el mayor también, siembra ahí también la semilla del círculo de palabra y ya vemos entonces cómo había un trasfondo cristiano y luego también esta parte ecuménica que su merced descubrió en la universidad, como en esos intercambios de saberes. Entonces yo ahí ya veo como unas raíces de varias de las cosas que hicimos luego en Ingativa con el intercambio de saberes, el círculo de palabra, la medicina. Entonces, me gustaría que vayamos a esa parte que también fue en su momento, pues, importante, digamos, también como enriquecer ese conocimiento de diferentes áreas que es el esoterismo, ¿no? Porque que si uno mira, el esoterismo está muy metido en la ancestralidad, o sea, hay de por sí una visión
mucho más esotérica en lo indígena, donde se considera que todo tiene espíritu, que todo está vivo, que dentro de nosotros hay mundos internos y bueno, eso está mucho más alineado con el esoterismo. Sin embargo, hay un esoterismo occidental, ¿no? Que es el que proviene del antiguo Egipto, el que proviene, digamos, de la gnosis cristiana y que finalmente se afianza en Colombia y en Latinoamérica en la gnosis de Samael Aún Weor. Y bueno, y eso es un punto que también traté como más o menos en profundidad en el podcast de cómo dentro de la ancestralidad todo el tiempo nos encontramos con la gnosis samaeliana en la Sierra Nevada, y en el centro. Yo la verdad en la selva no tuve esa conversación, no sé si en la selva también tuvo esa penetración, digamos, de la gnosis amaliana. Pero entonces, en algún momento también llega a su vida y entiendo que a través de su madre también, ¿es cierto? Y cómo fue ese recorrido y cómo encajó ahí dentro de esos otros conocimientos que su merced ya traía. Bueno, eh, mi madre llega a ser Isis y Ujú, a sí. tener en algunos momentos, y es más, tenían correspondencia directa con Samael en México. Mm, Debido a ello, pues por mis manos pasaron algunos documentos secretos hasta de cuarta cámara. ¿Sí? Eh, pero, mm, ¿qué es? ¿Cómo diría yo? Samael para mí no tiene la característica en mi sentir de maestro esotérico, ujú, sino de un ser que ha hecho, y, bueno, con una capacidad y una dedicación tenaz, una recopilación sí, sí, un de recopilador nato. conocimiento, de conocimiento de varias fuentes, y no sé si es profeso o por no tener el conocimiento, tiene algunas incoherencias. Entonces, yo ahora no lo hago, voy a hacer un confieso. Ujú. Yo decía, aún siendo mi madre Isis y demás, yo decía Samael aún peor. Sí, sí. Así me refería. No me acordaba de Entonces, eso. yo alguna vez le dije, madre, mire, su merced, su camino es lo que piensa, pero yo, ese no es mi camino. No es mi Ujú, camino. Mm, yo ya dentro de ese camino, mi madre ya dentro de su conocimiento de Isis me entrega espada, ujú, me, mm, mm, me entrega, y esa toda funciona y funcionó también y la espada, pero la espada está guardada, porque por ahí no es como es. Como se me entregó no es sino de otra manera y ya está guardada y está en donde le corresponde y como debe corresponder. Bueno. Porque es que el cuento no es de dónde reciba, ni lo que ujú, reciba. Entonces aquí viene otra vez mi papá. Me dice, hijo, ten presente lo siguiente. Tú puedes usar lo que el mundo llama mal o lo malo para el bien. mm, Se te quedan las llaves encerradas de tu carro y sabes que hay un jalador de carros. Ahí mm, le dice, oiga, venga, hágame esto porque el niño que está dentro se me va a asfixiar con esta temperatura alta y las puertas y las ventanas cerradas. Venga, ayúdeme, sí, ¿sí? Y así salvas al niño. ujú, Y estás haciendo uso de algo que es malo para la sociedad, algo que es señalado de malo. ujú, Pero, hijo, nunca, bajo ninguna circunstancia, ninguna excusa, puedes usar lo bueno para lo malo. mm. Sí, sí, muy Entonces, sabio, me gusta. eso, ¿no? Que vino de Samael, ¿qué importa? Por esa línea me vino la espada, venga, bienvenida, pero no para Claro. hacer lo que se dice que se debe hacer allá, sino cómo eso lo uso para el bien. Ujú.
¿ya? Pero Entonces, bueno, pero ahí nuevamente le pregunto, pero entonces, digamos, bueno, su señora madre llega a estar pues como en ese nivel dentro de la gnosis, pero entendería que su papá no, él no, no le convenció nunca el tema nunca, gnóstico. nunca. Mi Ujú, padre, pues, por esa experiencia que él tiene, ¿sí? claro. Entonces él dice, "Mm, eso no me, no me huele, no me huele, Ujú, no me huele, ¿sí? Dice, no me huele. Sin embargo, sí, pues, que viva la experiencia, que conozca, que claro. aprenda, ¿sí? Pero no me huele. Pero Es entonces, sin embargo, su merced iba participó en ceremonias, en no, talleres, nunca, nada. nada. Pero Leyó sí mantenía informado. los libros de Algunos los Samael. miré, algunos los Mm, miré o algunos sí los leí, pero no. No, no, ok. no, porque hay cosas, por ejemplo, dice en alguna parte, dice que cuando están en la magia sexual y demás, entonces que tiene que con el dedo por esta Mm. nariz y sale por la otra y después para jalar por la otra, entonces cierre esta para que Y los sale por la mantras, otra ¿no? y los mantras, bueno, allí vengan los mantras. Pero es que una cosa, yo estoy muy joven, soy un muchacho de 16, 17 años y digo, no, pero con este cuentico y pues yo más o menos he tenido vitalidad. Ujú, Entonces, con este cuentico y con todo esto, esto no me sirve para disfrutar mi juventud, sino para destruirla. sí. Entonces digo, no, 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 esta vaina a mí no me sirve. Ese es un pensamiento, una expresión Ujú, personal. No, no estoy diciendo que es. Vuelvo y digo, recibí la espada, no me interesa si viene de bien o regular o excelente o no. Es para hacer el bien. sí, claro. De ahí la importancia que siempre en la música es cuál es la intención. Y en las Ujú, señas es cuál es la intención. ¿Para qué? ¿Sí? sí, Para qué recibes esto? ¿Para qué? ¿Para hacer travesuras? ¿Para hacer qué? sí. O para Para el hacer la ego, para obra. ¿Sí? engrandecer el ego, para... Sí, para lo que sea. Ujú, Entonces, mm, no, y todos, en todo sitio hay, obviamente, si este hombre recopiló información, ahí hay verdades, ahí sí, hay sí. cosas que se pueden usar para bien, obviamente. Por ejemplo, la herbología de este hombre, un poquito sucinta, recortada, pero ayuda, Ujú. ayuda. ¿Sí? Hay muchas cosas, no puede uno decir Sí, no, que que todo sea mentira sí. o que todo sea Bueno, error. entonces, del esoterismo, ahí hay una situación donde también marca mi padre, y es que mi padre, él dice, él cree en un Dios, ¿sí? Ujú, Obviamente, cree en Cristo, cree en el Espíritu, cree en María de una forma diferente, no ujú, como la católica, María en una ok, forma diferente. Entonces, él me habla, me dice de un Cristo diferente, me habla de un Cristo diferente, y él me dice, me hace una situación donde me pone a pensar, no para que lo resuelva, sino me dice, una cosa es Jesús, otra es Cristo, ujú, hasta ahí me dice, sí. pero me dice, eso digo yo, ahora verifíquelo. Ujú, Entonces, pero ya después cuando yo entro en todo este proceso, y entonces ya encuentro que son tres cosas diferentes. Una Jesús, Jesús Cristo y otra Cristo. Bueno, ujú, pero tú me preguntabas mm, bueno, esta parte esotérica, yo mantengo el criterio de que el esoterismo nuestro, occidental, digámoslo, es Cristo. ujú, Si el Cristo no está ahí, no hay nada. Eso ujú, me lo deja como marcadito mi padre. Mi madre también, pero ella se confunde con todo porque Samael también habla del Cristo, sí. ¿sí? Entonces ella se confunde con todo esto y sobre todo que la maravillan ciertas manifestaciones de poder.
Ujú. Sí, es que es la parte como psíquica, ¿no? Que los Sí. gnósticos son muy centrados en eso. Entonces, yo tengo la oportunidad de conocer personajes, por ejemplo, que hacían esto, ¿sí? En esa época existían unos muebles metálicos que llamaban muebles Palmira. Ujú, Y habían escritorios de un cuerpo, dos cuerpos, y el escritorio grandísimo que tenía archivadores a ambos lados, tres ujú. cajones, metálico, vacío el escritorio. Tocaba levantarlo entre dos personas porque una Sí, sola sí, no lo podía metálico. levantar ni mover. Y este personaje, estamos en una librería donde está lleno los cajones de libros, y fuera de eso, el sitio donde está la persona es un librero, está lleno de libros. Eso, hermano, moverlo entre cuatro no era tan fácil. Ujú. Y este hombre llega y como decía, se eleva y baja. Oh, pucha, eso es duro. Uy, no, no, no. Sí, Bueno, eran ¿y qué hay que hacer muchos para hacer efectivos. esto? ¿Qué hay que hacer con esto? No, que tanto Ujú. tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. Le digo, ¿sabe qué? No me sirve. ¿Cómo así que no me sirve? Hermano, usted subió eso, volvió y lo bajó, ¿sí? Y cuénteme, ¿quién se sanó? ¿Quién se curó? ¿Quién cambió de actitud? El mundo siguió exactamente igual, en Sí, las sí. mismas vainas, y ese aparato quedó en el mismo sitio. Entonces yo me consigo una grúa, lo levanto y me dan, y lo hago en menos tiempo y no me complico. Sí, sí, sí. Muy, Entonces, muy, muy cierto. no, no se pudo, no se pudo. Por ahí no me comieron. Me encuentro Sí, otro. es que yo, bueno, cuéntelo otro y ahorita Bueno, me opino. encuentro otro, el tipo, mi hermano, yo no, yo desconfiado. Bien vendado, eso de como tres vendas le puse. Y verifiqué las vendas y todo. Ujú, El tipo se sube a un automóvil, lo conduce por el lugar y vuelve y lo estaciona perfectamente. ujú. Uy, esa vaina. Entonces uno supone, ¿no? Visión espiritual. ¿Qué hay que hacer? Tan, 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 tan. Y vuelva a la misma reflexión. Bueno, este man dio la vuelta, hizo todo esto. ¿Quién se curó? ¿Quién se Ujú. sanó? El mundo siguió igual, todo siguió igual y seguimos en el mismo cuento. Entonces, ¿qué? De esto no sirve. Esto no está haciendo nada. Exacto, exacto. Yo El- creo que su merced con eso ha descrito perfectamente la diferencia entre lo que sería el psiquismo y la espiritualidad. Y es que se confunde mucho, o sea, que se confunden los poderes psíquicos que la gente quiere tener de clarividencia, de clariaudiencia, de omnipresencia, de todo esto que llaman los jinas, o sea, yo creo que eso, también he escuchado muchas de esas cosas, pero ¿y dónde está la esencia de eso? O sea, ¿eso en qué le está construyendo como persona? ¿O le está dando más felicidad o le está ayudando a otros a ser más felices? Pues no. y mira, yo aquí me voy a meter en otro cuento. ¿Por qué Ujú, no participé? ¿Por qué no eso? Detalles. Uno, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que estaba ubicado en el barrio Gran América, un centro gnóstico. En ese ujú, centro gnóstico se hizo una experiencia de magia sexual grupal, donde las parejas ujú, hicieron relaciones y demás en presencia de dos maestros o maestras, no sé, maestro y maestro, o solo ujú. maestro, no sé, maestro y su esposa, o no sé cómo sería realmente, porque no estuve allá, pero tengo la información. Y eran más de 15 parejas. Ujú, Entonces, yo le salto a mi madre con esta cuestión, me dice que es mal entendía las enseñanzas del maestro. Y le digo, ujú, ¿sabe qué? Es que mi mujer no es para mostrarla en público. Y creo que al único que puede ver a mi mujer y en su intimidad es Dios, no más. ujú. Ningún, no lo permito a otro nivel, ¿sí? A nivel espiritual, pues ni modo, pero Sí. a niveles físicos, de llamarlo de alguna manera, que hablamos de mi físico, físico, en lo vital, en lo emocional, Ujú. en lo mental y álmico, qué pena, puede tener el poder que tenga ahí, nada,
no es para eso. Entonces digo, no, eso para mí no es maestría, eso no es nada. Eso es otro camino, eso es otra cosa. ¿Sí? Y pues hay otros detalles que encuentro ahí donde bueno, y lo otro es que hago, pues por esa relación yo hago un seguimiento de observación sobre muchos, encuentro más de uno con patologías sexuales, Ujú. psicosexuales. Y y de uno de esos casos, le digo, mire, ahí está lo que yo digo, mírelo, ahí es. Ujú. Entonces mi madre asume sanarlo porque dice que es que ha estado mal orientado, que, que pues no están siguiendo las enseñanzas, que Samael está un poco enfermo, ¿no? Pero saltando ya esta cuestión y no metiéndonos más en eso de Samael sí participa, y ahí sí voy a darte el renglón, participa en un encuentro que se hace en México, donde va la representante de la GFU latinoamericanos, el Gurú Estrada, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Van representantes de todo el esoterismo americano que tienen cierta jerarquía, renombre y reconocimiento. Ujú. Ellos llegan a la conclusión de que hay que despertar los dioses americanos. Ujú. Sí, sí recuerdo esa palabra. Entonces, de ahí se desprende maíz, que está reflejado en la música en Ráquira. Maíz, estamos hablando de una organización, ¿no? Que tenía como Sí, nombre Maíz, como una con sigla. ese, Y con ese, exacto. sí, Y se desprende, pues, lo que conocimos nosotros después como Pueblo Nación. correcto. Ahora, esa permeabilización que logran la gnosis es porque logran una cantidad de expansión increíble. Es que la expansión, la gnosis llegó a tener dominio en el Senado de la República. Tuvo Mm. cooperativa, tuvo iglesia también. Mario Moreno era gnóstico, ¿no? Gnóstico, Mario sí, Moreno Cantinflas, muy amigo de Samael, aún veo. exacto. Y él financió muchas cosas. Ujú. Y aquí, es más, tuvieron cooperativa. Y en México que nos están escuchando fue bastante importante en México. Creo que todavía en México hay muchas iglesias gnósticas y Sí. se encuentran Ujú. anuncios. Ahora, pues no puedo decir que todos los gnósticos están así basados, ¿no? Porque volvemos al punto anterior donde decía, hombre, no importa de dónde vengas, si mi intención y el uso que hago y mi Ujú. costumbre de uso y hábito de uso es el correcto, ¿sí? Ujú. Hago la corrección. Entonces, pues obviamente, pues, como dije, había un conocimiento porque lo extrajo de la India, de, de Bueno, todas partes. traía Y hay sí, y hay otra cosa que decía, mi desconfianza con los mamos, porque yo mm, tengo con un mamo y le hago hago una petición al mamo de un conocimiento que no, pues, que ya no sé si lo resolví o no lo resolví, no sé. Bueno, pues no, por eso no lo voy a comentar qué es, pero es un ujú, conocimiento y yo llego y le digo al mamo, yo quiero esto. Mi mamá me dice, sí. no, se lo entrego. Le digo, bueno, no es porque me lo entregue, sino quiero saber la razón por qué no me lo entrega, no más. No es para que me lo entregue, sino quiero que me dé la satisfacción de saber el motivo. Si usted me dice, oiga, yo no le doy carne a usted porque usted todavía no tiene un aparato digestivo, tiene 6 meses y todavía no tiene un Ujú. aparato digestivo para asimilarlo, yo sé, entiendo y comprendo. Entonces, y bueno, nuestra relación, nuestro momento no se daña por esto, porque usted me dice que no, Sí. sino que yo quiero saber el por qué. Me dice, mire, nuestra familia tiene un conocimiento elevado y nosotros compartimos con todas las etnias cierto conocimiento, hasta cierto nivel. Con nuestra propia etnia, hasta cierto nivel. Nuestro Mm, clan hasta cierto nivel, pero en nuestra familia es este conocimiento que usted me está pidiendo. Y eso es usted no mm, pertenece a mi familia, no es mi sangre, no le puedo entregar ese conocimiento. ¿Sí? ok. Entonces,
Ahí recordé de nuevo las palabras de mi padre, que no te van a dar el conocimiento. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo se entonces, cumplió? pero, ¿por qué esta relación? Parece que estoy diciendo otras cosas es que hay un maestro, Mamo, en la Gnosis. Y por eso es que entra a la Sierra Nevada, a los Tairona, este conocimiento. ¿Ya? Ujú. Raúl, Ah, Raúl, el del Hercóbulus, en el que hablaba exactamente, de... Sí. del Hercóbulos. Sí. Y en la sierra, que yo también lo comenté en el podcast, también hay eso, hay todavía amamos, y entiendo que quedó muy dividida la sierra porque hay muchos que consideran que Samael era un charlatán y un fanático, eh, pero había otros que no, pues que lo consideraron un maestro y un mamo muy elevado. Entonces creo que entre esos estaban los que conocimos, Ujú. los mamos que nos entregaron Poporo, creo que eran samaelianos. Y esa es otra cosa. Yo alguna vez hablo con Lorenzo y me dice, pues como dice Lorenzo, pues como ellos a mí me dijeron que ellos conocían la magia sexual, Ujú, conocían el AZF, pues estaban hechos, no era que sino entregarles. claro. Sí, ellos tenían algo similar, ¿no? Sí, entonces pues eso es como el proceso esotérico. Ahora, dentro del bueno, yo ¿qué? Esto está largo. Es que es casi hablar todos tus podcasts. Sí, no, La, tranquilo. la parte del conocimiento, pues, del cristianismo, hablamos de cristianismo. Ujú, Es que cuando estoy con los adventistas, tengo la oportunidad de recibir cátedra de una mujer adventista, obviamente, ujú. pero que se haya hecho máster en religiones comparadas. Mm, no había escuchado eso. Y esta mujer me pone dos o tres cositas en el dedo que me ponen a ver la cosa de cierta manera y entender cosas como estas. Ujú, El esoterismo tiene un fundamento hebreo. ujú, Y los hebreos no entregan tampoco su conocimiento real y profundo a los goín. ujú. Recuerdo a mi padre, otra vez. Sí, Entonces, digo, ¿el esoterismo qué? Estamos siendo manipulados. Nos dejan conocer ciertas cosas, pero para podernos manejar. sí. Y nos dejan en la fenomenología de ese conocimiento. En Ujú, el fenómeno de que yo conozco todo esto para tener dinero, para tener del mundo. Y yo sí, vivo muy bien en el mundo. ¿Y qué, cómo estoy en el espíritu? ¿Cómo voy en cierto. el espíritu? Bueno, vamos a hacernos aquí un saltico para antes de hacer un pequeño corte para unos anuncios. Eh, pero, pero antes de eso le iba a preguntar, bueno, porque ya recorrimos como toda esa parte, pero en la parte católica me queda haciendo falta esa partecita interesante de la iglesia antigua. Ah, este señor. No, a mí pues no lo digo porque, pues por razones de que no darme algo así que dicen volumen, ¿no? Darme ego. Pues ahí yo recibo formación con los adventistas, estuve con los católicos. Mm, tengo ese sentido cristiano Ujú, y algún día llego a la librería de Israel Rojas. La persona que atiende tenemos una empatía bonita y me dice, llegó este libro. Yo miro el título del libro y descompongo mentalmente las letras y el ujú, mensaje del título del libro. Y el título para mí es El testamento de Abraham Merlín, el mago para su hijo. mm,
Ujú. Y digo, miércoles. Y yo había tenido, ese día había hecho algunas cositas, y ese día me iba a encontrar algo sumamente valioso. Dije, ¿y dónde voy a buscar eso sumamente valioso? No sé a dónde, cómo, de qué manera. Dije, pues allá a esa librería llegan N cantidad de seres, llegan los Illuminati, llegan los masones, llegan Amazones, ujú. gnósticos, Rosacruces. o sea, cruces, llegan de todo. Digo, pues Ujú. ahí debe ser el sitio, ¿no? Y cuando ella me Sí. entrega ese libro, digo, aquí va a estar. Entonces, listo, voy a abrir al azar donde sea. Y entonces encuentro un parágrafo donde dice, hijo, si madre, padre Dios, bueno, ahí dice Dios, hubiese querido que fueras evangélico, hubieras nacido en una familia evangélica. Si hubieras nacido, pues, pero naciste judío y Ujú. debes sanar con tu religión. Ujú. Pequeño lío. Ujú. Nací en católicos. ¿Cómo sano? ¿Cómo Sí. sano ese punto? Bueno, pasa el tiempo, pasan algunas cosas y mm, pues yo pongo en el espíritu la situación, bueno, sí, de acuerdo, voy a sanarlo, acepto. Sí, yo sé que he estado hasta en apostasía con la iglesia. Entonces, ahí yo laboro como asesor de comunicaciones de la cadena Hilton. Y en algún momento debo entrar a una habitación y encuentro que allí está quien era la maestra espiritual de Piero. Mm. Y pues, uy, yo me doy cuenta que es cristiana, Ujú. que el Cristo es su maestro, a pesar de que es hindú. Ah, Veo ok. yo ciertas cosas allí, yo no toco nada, sino leo lo que veo allí sin tocar nada. Sí. Y yo salgo de allí, llamo a la secretaria que quiero una entrevista con ella. Me dice, sí, tan pronto haya la posibilidad, porque ella tiene una agenda apretada y dentro de la agenda que ella tiene para Colombia y para Bogotá específicamente, está copada. Pero si hay alguna, yo le comento a ella y si hay alguna oportunidad le digo. Listo, quedamos en Ujú. eso, me pareció bien. Sin embargo, mm, yo llego por ahí 5 o 6 de la tarde, voy a dirigirme a uno de los pisos del hotel para verificar algún fenómeno o falla de comunicaciones que hay en una habitación, y ella desciende del ascensor en ese momento. Ujú. Nos abrazamos, nos miramos a los ojos y esa fue el único diálogo que tuve con ella. Ujú. Posteriormente regresó y ya me encuentro con Piero y en una sesión de labor de psicoyoga y demás, pero estoy como observador, Sí. ¿sí? Y entiendo ciertas cosas, me retiro. Se da también allí que hay un local donde lo arriendan para una joyería. Obviamente hay que establecer comunicaciones con el hotel y para afuera y la parte de los datáfonos y toda esta cuestión. Entonces yo voy y me encuentro con dos mujeres que son cristianas, de origen católico, pero son cristianas. Ujú. No son católicas pues sí van a la iglesia y todo, pero están a otro nivel, ¿sí? Y están Ok. viviendo su vida no desde el dogma, sino desde el esoterismo cristiano. Y ellas tienen un amigo que es un obispo. Ahí nos reuníamos a dialogar y llegó el obispo y comenzamos a dialogar y comenzamos a verificar algunas partes del texto
desde mi concepto, desde lo que yo he vivido y entiendo, y me dijo, oiga, ¿y usted nunca ha pensado en ser sacerdote? Le dije, sí, pero como soy casado, tengo hijos. Me dijo, no, es que yo pertenezco a la iglesia de los obispos mendicantes de Holanda, antiguos católicos. Ujú. Y aquí se aceptan sacerdotes casados. Le digo, pero es que ya estoy muy hecho. Ya no. Dice, no. Es una vocación tardía, eso no tiene inconveniente. Mm. Entonces me dice, y lo que le falta para preparar es muy poco. Venga. Entonces yo comienzo a hacer el diaconado con él. Participo y lo acompaño en exorcismos. Mm. Mm, conozco esa área, pues no la practico. No es por ahí. Eh, pero dice, no, pero es que Jesús expulsó. Sí, expulsó. Pero no los expulsó del plano, de este plano. Los mandó a los cerdos. ¿Sí? Sí. Bueno, los cerdos después se fueron al abismo, pero... Sí, sí, pero no, de todas maneras, la cuestión es que los cerdos se van al abismo no porque Jesús los mande al abismo. Ah, no, ellos salieron a correr. No, fueron esos piscos que no no les gustó el sitio donde los ubicaron y buscaron el sitio que le correspondía y ahí se ganaron otra cosa Mm, diferente. Pero no es que sí, Jesús los haya mandado allá, ojo, sí, de ojo con acuerdo. esa parte, porque es que esas son las malas interpretaciones que tenemos del texto. ¿Sí? Suponemos que Jesús lo hizo y que también lo mandó. No, allá no, eso es su posición. Lo concreto que dice fueron hasta los cerdos. Está ahí. De ahí para De adelante se acuerdo. dieron otras cosas que no dependían del orden que estaba estableciendo, en el orden que está estableciendo Jesús ahí. Porque le Ujú, estaba dando cabida, pero en el sitio que les corresponde. Es orden. ¿Sí? La autoridad viene del orden. ¿Ya? ujú. Bueno, entonces, es precisamente eso. Hay que saber el orden. Si lo saco de aquí, ¿dónde lo va a poner? ¿Qué voy a hacer con eso? Ese conocimiento es el que se debe tener también. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? No, pues yo no sé el orden de esto, pero entonces que ordene Padre, Madre de Dios y venga San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Luriel y Azrael y colóquenlos en el sitio donde es. ¿Sí? Ujú. Esa es la salida. Bueno, pero bueno, eso es otro paseo, otro conocimiento. Y ahí va pegado a Los Ángeles, como tú me acabas de decir. Bueno, Ujú. yo me ordeno sacerdote, pero mi visión del sacerdocio, no es la visión que tiene el catolicismo, porque el sacerdote, más que otra cosa, la ordenanza del linaje de Melquisedec en Cristo, en los apóstoles, es clara. Curen, enseñen, sanen y liberen. Ujú. Cuando le dice saquen espíritu, ¿no? Liberen. Sí. Entonces, ¿dónde está ese proceso en las organizaciones religiosas de curar ese pequeño espacio que es enseñar y que es orden, ¿sí? En una ejecución que se hace amorosamente responsable? No es que hago por hacer, sino lo hago amorosamente responsable. Responsable de ese ser y del todo. Ujú. Y entonces esa visión de tener una comunidad para vivir de ella no concuerda conmigo porque por otro lado soy paulino. Pablo dice, yo no, no, yo no he vivido de usted, yo he vivido de mi labor. Entonces le digo yo, no dejo mi labor, yo no voy a vivir en una comunidad, yo a una comunidad no le voy a imponer que me tiene que mantener los hijos, la esposa y a mí mismo, ponerme carro, casa, beca y demás. Ujú. Eso no se lo voy a imponer. Me dice, perfecto, de acuerdo. Entonces, yo tengo ciertas libertades. El obispo muere, hay un nombramiento de un nuevo obispo,
hay ciertas exigencias, entonces yo le pido un año sabático Ujú. para ver si me puedo acomodar a esas exigencias. Ese año sabático nunca Sigue en terminó curso. y sigue en curso, ¿sí? Entonces, esa fue la manera elegante y sin discusiones, Pero porque en cierto no estoy modo, para defender la institución, estoy para entregar un mensaje. en cierto modo, de ese ordenamiento de todas maneras desde el espíritu y desde el cosmos es válido. Y su merced ha ejercido como sacerdote en, en eso, ¿no? En ayudar, en curar, en guiar, en ser luz también para una comunidad. Es que ese sí es el sacerdote, ese sí es el sacerdocio. Y el sacerdocio, el mayor sacerdocio, lo expresa María. No es ni Pablo ni es Pedro, es María. Ujú, Y María hace absolutamente todo de manera que no se nota. Pero ella es la ujú. que sostiene toda la comunidad hasta que puede arrancar y puede ser. De acuerdo. Bueno, abuelito, le voy a preguntar, porque nos quedan 20 minuticos y me faltan dos temas. Entonces le voy a hacer la pregunta así de una vez a rajatabla del que nos falta antes de llegar a los muiscas. ¿Cuál es la pelea con Yahvé? Bueno, eh, resulta de que yo miro mis rasgos físicos y miro mis afinidades con el pueblo hebreo. Ujú, Y en mis relaciones laborales y demás, siempre que he estado con judíos, me ha ido muy bien. Yo no tengo queja ujú, del pueblo judío, no tengo ninguna queja. Pero desde siempre, siempre tenía esa cuestión de que yo miraba en el texto Jehová Yahvé y yo decía Dios, pero no decía ujú. ni el uno ni el otro. Pero era una cosa interna, una cosa que no tenía una razón. ¿Sí? Mm, y comienzo yo, bueno, para resumir todo esto en una toma de Yahé, comienzo yo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que tranca? ¿Qué es lo que obstruye? ¿Qué es lo que está eh, trancando ciertas cosas que deben darse y no están? El Yahé, muy serio, no me contesta nada. A mí se me presenta como un Ujú, niño y nada. Le digo, pues deme una guía, muéstreme algo. Pues, si no me puede decir, no me lo diga, pero deme una orientación, deme un hilito para yo ir cogiendo el hilito y encontrar ujú, el sitio. Deme una pista por lo menos, ¿sí? Deme algo. Y entonces me dice, mire allá. Pues yo no lo vi, porque como Yahvé tampoco tiene una forma humana, pero sí, sí una sí, sí. energía. Cuando yo detecto esa energía, es con él. Ay, Dios mío. Y comienzo yo a hacer una retrospección consciente, pero sin ninguna de las plantas, Ujú. sino con lo que tengo. Y dele, nada. Y dele, pero nada. ¿Cómo es esta cuestión? Entonces ya llega un momento en que me encuentro en que, digo yo, o yo estuve, no, yo estuve en contra del proceso de Yahvé. Ujú. Y En dije una que existencia anterior. anteriores dentro del pueblo hebreo. Él no es Dios. Y es más, yo más adelante pues sigo mirando y Jehová viene de Madián, porque Moisés se hace sacerdote por su suegro Yetro. Ujú, Y ahí es cuando se encuentra con el Dios de los madianitas. No es ni el, si es el Dios de esa región, porque la ley de ese Dios es la ley del talión.
Ujú, La ley del karma es una forma más elaborada de la ley del talión, porque es diente por diente, ojo por ojo. ujú, Y la del karma es, usted hizo, se le hace. ¿Es lo mismo? ujú. Sí, es como si... Entonces, en- entiendo yo el margen de territorio, y es más, Abraham viene de los brahmanes. Ujú, que ese es Entiendo un todo concepto ese, de la India. exacto, y entiendo yo de cuál es todo ese territorio que maneja este ser. Y ya Ujú, después entiendo que este ser es el dueño de este mundo. Y es el mismo que tentó a Jesús en el desierto y que le ofreció reinos, le ofreció eso. Le dice, no, mi hijo, olvídese, yo no vine por eso. No vine ujú, por dinero, no vine por tener posiciones, no vine por ser rey de aquí. ¿Sí? Porque lo que es de aquí se queda aquí. ujú. Y sencillamente yo no vine a eso. Ese no es. Usted conmigo no tiene nada, ni yo tengo nada con usted. Se acabó. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, si quieres cerrar con otra idea y nos vamos a la parte final, que nos quedan 15 minuticos menos. Pero entonces, como para cerrar ese tema de llave, ¿cómo quedó resuelto o si todavía está Ah, sin no, resolver? no, no. El tema ya, bueno, ahora, listo, yo, pues, por la amable, ¿no? Entonces, yo trato de hacer contacto con él. Le digo, bueno, listo, yo no estoy en su pueblo, no estoy en su jurisdicción y me estoy metiendo con su pueblo. Déjeme, abra el camino, Ujú, retírese. Nada. Sigo yo con eso. Bueno, no puede, no puedo. Entonces, llega una situación que es que me dice, ahí sí ya no estoy con la planta de tabaco, pero el tabaco llega y me aclara y me dice, oiga, es que es una jerarquía y usted no es de esa misma jerarquía. ujú, Tiene que haber un intermediario de esa misma jerarquía ya. para hacer ese proceso. Debe ser un intermediario de la misma jerarquía, pero obviamente de la misma jerarquía, pero de el otro Que lo nivel. represente a su merced. Sí, que me represente, pero del nivel que corresponde, ¿sí? No Ujú, del nivel de él. sí. El mismo nivel en jerarquía, pero digámoslo, de la columna espiritual y no de, o no, de la ley del talión no, sino de la ley de la misericordia. Pongámoslo más así, Ujú, más fácil. Entonces, ley de misericordia es más fácil, y por la ley de misericordia, espere. ¿Y quién es el misericordioso? A ese nivel. Y entonces me encuentro con Ganecha. Digo, mm, señor Ganecha, no soy de su religión, no soy, pero necesito actuar en misericordia. Requiero de su colaboración. Necesito esto, porque pasó esto, y hay que cumplir los sueños y propósitos de Padre, Madre Dios. Y Él no puede seguir impidiéndolos. Requiero el permiso, sí, de Padre, Madre Dios, pero también de su aceptación. Porque Padre, Madre Dios dice sí, pero si usted dice no, ni modos. ¿Eh? Porque Él también tiene libre albedrío y libre arbitrio. Entonces le pido a Ganecha que por favor me ayude a nivelar esa excelente. situación. Bueno, Olito, y ahora sí para cerrar con los 10 minuticos que nos quedan, cuéntame cómo fue que llegó a Pueblo Nación, cómo se dio ese proceso hasta que nos conociéramos antes. Apolo Nación llegó por el abuelo Víctor Martínez Taicoma. Pero Ujú, yo llego al abuelo Víctor Martínez Taicoma por Yair Martínez, su hijo. mm, Pero a Yair Martínez, que es el hijo menor del abuelo sí, Víctor, lo conozco en una toma de Orlando Gaitán. mm, ya, Entonces ahí entró en relación con Orlando, pero Orlando fue más bien como el enlace para llegar a esto. ¿Sí? ujú, Porque yo voy con el propósito, bueno, entonces listo, ya curé, ya fui sacerdote y tal, ya curé con mi religión, ¿cierto? sí, Pero hay otra cosa que nace. Dice, si ya curó, pero todavía no, le falta. ¿Qué falta?
curar con su territorio de origen, Ujú. con sus dioses de origen. Mm, claro. Y entonces yo voy a esa toma llevando esa intención, sanar con el territorio, con los dioses de origen. Y ahí me encuentro con Yair. Yo hablo con Yair, yo veo a un muchacho allá y lo veo mambeando. Y Ujú. digo, esto está interesante. Y fui y me le senté al pie. Le dije, ¿qué está haciendo? Me dice, estoy mambeando. ¿Y qué es eso? Me dice, Ambil, ¿qué es eso? Mambe. Le digo, ay, mi papá me contó del mambe, del ambil, y comenzamos a hablar. Y hablamos hasta de pusanga, que es lo Eso sí no contrario. sé qué es. Lo Ah, contrario, la pusanga es hay niveles, ¿no? Pero es ujú. como algo así como conquistar a las mujeres con el uso de el misterio y el conocimiento, ¿sí? Ah, ok. Entonces hablamos de eso y demás. Y el chino se reía y dice, ¿de dónde sabe todo eso? No, mi papá que me contó y estuvo por allá. Bueno, en fin. Y entonces le digo, no, yo quiero a Billy Mambe. Ya Mm, de eso. Entonces el chino me dice, pues, hablé con mi papá, pídaselo. Le digo, bueno, ¿y dónde lo consigo? Me dio el teléfono y cuando llegaba. Y efectivamente lo llamé y ella le caía al abuelo y le dije, yo quiero Mambe y Ambil. Se quedó mirándome el abuelo y, pues claro, no me, la primera vez que me veía, y porque de una vez está viendo llega a pedir. a mí, llega a pedir de una vez, Mm, él hace su consulta ya interna o no sé, en fin, duda, obviamente, es lógico que debe haber dudado, y dice, que me dice, ¿y trabajo en qué llevar? Yo no llevaba nada. no fue preparado. Entonces, en pedacitos de bolsita plástica llevé a Billy Mambi. Ah, ok. Y ahí comenzamos con el anciano, estuvo unos días, un tiempo, mientras él estuvo acá, Mm, y nos perdemos, yo me retiro de Orlando y nos perdemos por 2 años con el abuelo. mm, Hay una conferencia de Mariana Escribano en el planetario y llego en hora anticipada porque yo he pensado que era a las 5, pero la conferencia es a las 7. Del ujú. planetario hasta lugar de residencia en Negativa, ir y volver se van a ir a las 2 horas más o menos. Entonces dije, no se justifica, más bien me quedo por acá. Yo tenía en Billy Mambio, voy a mambear. Entonces, voy a buscar un sitio donde sentarme y demás. Y allá sentado veo hay un personaje que conozco que es un discípulo del abuelo Víctor Martínez, César. Hola César, ¿qué más? ¿Qué haces? No, que vine a la conferencia, yo creí que era a las 5. Lo mismo me pasó a mí. Yo no, pero que es a las 7. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues Mm, mambiamos. Y comenzamos a ujú. mambiar y en eso sonó el teléfono que acaba de llegar el abuelo Víctor Martínez al Jardín Botánico a reinaugurar la maloca. Mm, Entonces, abuelo mata María Escribano. Nos sí, vamos claro. para allá. Entonces nos fuimos para Maloca a la reinauguración de la maloca. Ujú. Bueno, así pasa, estoy ahí, Flores Miro, está ahí también y me manda a preguntar el abuelo Víctor que yo qué voy a hacer ahí en la Maloca, que si Ujú. quiero ser cacique, que si quiero ser palabrero, que si Curaca. quiero ser curaca, que si quiero ser danza, que historias, que bueno, me manda a preguntar todo eso. Le digo a Flores, no, hermanito, yo estoy muy chiquitico, yo todavía yo todavía, mire, saqué a Bill, mire, yo estoy chupando aquí todavía el seno de la madre. Eso no, Ujú. eso todavía no he echado pierna como para caminar. Yo aquí vengo y caliento maloca mientras se respete la palabra del anciano. Ujú. Y me dice, oiga, perfecto, está bien, así es. Y así comenzó la situación. Y después ya llega Soagagua, luego llega Ujú. Siguancisa, el abuelo me presenta y dice, mire, este señor es Muisca, ¿sí? Y ellos me entregan a mi vara inmediatamente. Bueno, no inmediatamente me refiero que a la siguiente sesión ya me dicen, aquí tiene su vara, ¿sí? Ujú. Se lo reconoce. Me reconoce. Entonces, yo entro a Pueblo Nación, se puede decir, por el abuelo Víctor Martínez. Y él me Ujú. dice, mire, el ambil y el mame que le ves
para que despierte y reconozca su palabra de origen. Estas son las bibliotecas que lo conectarán a ello. Usted no es Muruy. Sin embargo, años después, el abuelo me hace hijo adoptivo Muruy. Tanto así que le han ofrecido hasta tierra para que se vaya para allá, ¿no? Sí, señor. Me han ofrecido eso y pues de todas maneras hay que pensarlo. No digo no, no digo sí. De hecho, pues hay que esperar cuál es el sueño y propósito de padre y madre en todo esto. Yo digo que esos son herramientas que le permiten a uno hacer la labor, suman en la labor. ¿Y cuándo se va a usar? No sé, pero ahí está. Y ahí se seguirá teniendo. Y el abuelo es quien se encarga de, como lo dijiste tú, de enseñarme qué es el círculo de palabra. No con palabras, sino ya cuando él ve que yo más o menos... Ah, bueno, pero él me hace otras pruebas con tabaco, porque el abuelo era abuelo de tabaco, entre otras cosas, más que de yagé, era tabaco. Él lo presentaba en Anvil y en la totuma, líquido, para limpias, pero eran unas limpias señoras limpias. Eso eran, se tomaba la totuma 3 pasos y ahí quedaba, Al fundido, piso. no además, al Sí. piso, eso no, eso era señor. Bueno, entonces él me dice, limpie la maloca. Y me dice, no, usted no le pone pensamiento al tabaco. Entonces, de ahí para adelante, Oscar que yo aplicaba, no iba con mi pensamiento, no iba con mi deseo, con nada. Eso lo trabajas tú allá y se desarrollan una serie de enseñanzas a través del mismo tabaco, pero que el abuelo me entrega únicamente hasta ahí. Otro día se pierden 2 personas de Maloca en una toma que estamos haciendo secreta y el abuelo me manda tabaco con César y dice, vaya y traiga a esas 2 personas. Yo cojo el tabaco, hago todo el ritual, lo limpio, ¿verdad? Lo prendo y ta. Y llego a la puerta de la Maloca. Era una noche de así como ahora estamos en luna nueva y eso oscuro, hermano. Y digo, ¿y para dónde cojo? Esto es grande, ¿dónde los voy a buscar? Y pues hay luz, pero en los caminos, pero en los diferentes sitios eso va a estar oscuro, más oscuro. ¿Y cómo los veo? Claro. ¿Cómo los voy a localizar? ¿Y para qué lado salgo? Y comienzo a preguntarle todo eso al navaquito y a contarle cómo estoy en ese momento. Cuando de pronto a lo lejos, allá llevo 2 bultos. Y yo me quedo allá a los bultos y comienzo, claro, y con el tabaquito con encendido, pues hay lucecita, ¿no? En medio de esa noche se ve una lucecita. Y Claro. ellos se orientaron. Y ni es Vea, donde está. el tabaco los trajo. Los trajo. Y entré con ellos. Ok. Y César queda admirado y dice, oiga, ¿qué tiene usted con el tabaco, hermano? Porque si el Conectado. abuelo lo ha mandado a usted con el tabaco es por algo, usted tiene algo con el tabaco. Claro, yo venía desde atrás, pero estaba mal orientado. Entonces yo había suspendido hasta que llegó el abuelo y me dijo cómo era, que no era lo que a mí se me antojara, sino lo que el espíritu tenía para realizar, para que amaneciera en obra. No lo mío, sino lo del espíritu. Excelente. Bueno, abuelito, ya se nos acabó el tiempo, mejor dicho, pero antes de cerrar, quiero agradecerle por estar aquí hoy en este espacio, por compartir. También el otro día que compartimos sobre el abuelo Nemequene fue muy bonito. A mí me alegra mucho que tengamos como esta oportunidad para que a pesar de la distancia podamos seguir conectados, cambiando, compartiendo, tejiendo. También a pesar de que, como ha sido evidenciado por mis oyentes en el podcast, cada vez como que he tendido a buscarme, ubicarme más en la parte escéptica de la espiritualidad, pero mi intención nunca ha sido digamos, ni renunciar ni criticar la ancestralidad, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero llegar es al punto de unión, donde podemos llegar como a esa fraternidad o como su merced decía, el ecumenismo indiscutible
entre los saberes, o sea, donde no pisamos los terrenos de lo incierto, de lo que no se puede comprobar, sino lo que nos une. Y ahí está lo que hemos hablado. Y creo que la experiencia que su merced ha tenido también ha sido muy rica en ese sentido, de conocer muchos saberes, de conocer diferentes también, incluso el mundo de la ciencia, porque su merced es ingeniero como yo, sabe bastante de electrónica y de cables y de computadores y de redes, y en ese ambiente también nos hemos conocido y hemos compartido. Entonces, la espiritualidad está en todo. Y eso es la idea lo que queremos develar. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y sobre todo, gracias, abuelito, por estar siempre ahí cuando lo he necesitado, cuando las personas de Engativá hemos requerido de su consejo, de su apoyo, de su compañía, incondicionalmente, y a veces hasta haciéndose regañar de su señora, ahí está dándonos la mano. Entonces, me saluda doña Elcita también, Con todo que gusto. todos la queremos mucho porque nos lo cuida y nos lo mantiene alentadito para que nos siga ayudando. Así es. Y muchísimas gracias, Manuelito, y muchas gracias a todo el trabajo que se hace detrás de esta producción, de esta emisora, de esa dedicación y también de todos nuestros radioescuchas y cibernautas que nos acompañan, pues hay una frase donde decimos que un abuelo sin comunidad, sin quien lo escuche, no tienen requerimiento o no hay necesidad que exista. Entonces existe el abuelo mientras exista quien escuche su palabra, quien esté ahí. Si no existe, pues como hizo el abuelo Víctor, dijo ya, todos recibieron la palabra, no hay quien quiera recibirla más, no están dispuestos a recibir más arriba de donde han recibido, todos ya se creen mambos, todos se creen sabedores, entonces yo ya no tengo una obra por hacer acá, me marcho a otro nivel donde puedo hacer la obra y seguir cumpliendo el sueño y propósitos de Padre Madre Dios. Bueno, pues ahí está el ciberespacio, entonces ahora es el ciberabuelo y eso me alegra mucho. Abuelito, feliz noche y Feliz feliz noche, noche buen para descanso. todos nuestros oyentes, buen camino y buena brisa.